Bueno, entonces voy a empezar con el tema del repaso de la termodinámica clásica. Este tema también lo pueden encontrar en el libro de Silvio Salinas, ¿sale? Es el capítulo 3 del libro. Entonces, déjenme empezar con las bases de la termodinámica clásica. Entonces, ya les comenté que la termodinámica clásica es en sí una rama de la física que se encarga de organizar sistemáticamente las leyes empíricas sobre el comportamiento térmico de la materia, particularmente de la materia macroscópica. Hay que hacer hincapié en esto, porque el comportamiento de la materia a nivel macroscópico no es el mismo que a nivel microscópico, ¿sale? Entonces, ¿qué significa macroscópico? Pues en este contexto será suficientemente grande para que nosotros podamos aplicar las leyes de la termodinámica. Parece un argumento circular, pero esencialmente es lo que nosotros vamos a tratar a partir de ahora. Pero antes de eso, déjenme entonces hablar acerca de los postulados de la termodinámica. Entonces, yo les había anticipado que varias teorías físicas se encuentran axiomatizadas. La termodinámica clásica es una de ellas, ¿sale? Es decir, la termodinámica se encuentra contenida en unos cuantos postulados, ¿sale? De hecho, en 4 postulados de la termodinámica, ¿sale? Entonces hay 4 postulados. No tengo una respuesta para eso. ¿Te puedo ayudar con alguna otra cosa? Escucharon a Siri, ¿verdad? Sí. No sé si fue la computadora. Creo que fue la computadora. Perdonen. Además, tengo que platicar con alguien en esta pandemia. Bien. Quiero que me digan si ustedes vieron los postulados de la termodinámica en su curso de termoclásica. ¿Puedo decir uno? Ajá. Díganme el primer postulado. No, yo decía que si nos podría mencionar uno para recordar. Ok. ¿No recuerdan haber visto o sea, tal cual como postulados? Porque, No, bueno, pero según yo. creo que eran. Ajá. La primera ley, ¿no? No. Las leyes, ¿no? No, las leyes de la termodinámica no. Hay 3 leyes, pero hay 4 postulados. Los postulados sí los vimos, pero ya no los recuerdo. Ya no los Pero sí recuerdan bien. vimos. Bueno, entonces para eso es la clase, para repasar las bases los de Clausius de la Kelvin. termodinámica. ¿Sí? ¿Te escucho? Los de Clausius, ¿no? Y los de Kelvin. Más o menos. Bueno, déjenme les cuento la historia. Antes de pasar a los postulados de la termodinámica clásica, necesito primero establecer unas cuantas definiciones, ¿sale? Entonces, como está axiomatizada la física estadística, voy a tratarlo como si fueran teoremas y todo este rollo. Entonces, déjenme primero darles una definición. La definición que voy a dar a continuación tiene que ver con el objeto de estudio de la termodinámica clásica, ¿sale? O mejor dicho, los objetos de estudio. Entonces, en particular voy a definir una cosa que vamos a llamar sistema simple. Un sistema simple es una porción de materia que puede considerarse macroscópicamente homogénea, macroscópicamente homogénea, isotrópica, químicamente inerte, es suficientemente grande para considerarse más macroscópico, entonces, y suficientemente grande. Nada más voy a agregarlo así, y suficientemente grande. ¿Sale?
Entonces, por ejemplo, un fluido puro es un sistema simple, o sea, como por ejemplo agua, por ejemplo el aire que respiramos. Si tuviéramos una porción de helio contenida dentro de un globo, de los globos que venden en el parque o cosas así, pues el interior de ese globo contiene un sistema simple, que es un fluido puro, ¿sale? Entonces, en particular los fluidos puros, que de hecho nos vamos a limitar la discusión a fluidos puros, no quiere decir que no haya otra clase de sistemas simples que sean más generales. De hecho, a lo largo del curso veremos muchos sistemas simples que no son necesariamente fluidos. Entonces, déjenme definir primero. Entonces, un fluido puro. Aquí es fluido. Es un ejemplo de sistema simple. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el aire. El aire es macroscópicamente homogéneo, ¿verdad? O sea, no estamos pensando que yo aquí de este lado, estoy de este lado, aquí puedo respirar más aire que acá. Pues no. O sea, el aire es la misma, en promedio es lo mismo. La misma cantidad, la densidad que tiene en esta región es la misma densidad que tiene en otra región. Entonces, a eso nos referimos con homogeneidad, ¿sale? No hay razón para pensar que si yo me voy un poquito más adelante, camino 3 pasos adelante, me voy a ahogar porque no hay aire. Lo mismo pasa con el agua también es homogénea. Isotrópico quiere decir que yo no veo más aire en alguna dirección preferencial, ¿sale? Es decir, si yo doy vueltas sobre mi propio eje, voy a ver exactamente la misma cantidad de materia, la materia que estoy considerando como sistema simple, ¿sale? Entonces, de eso trata la termodinámica, o bueno, una de las cosas de las que trata la termodinámica son de sistemas simples. Por supuesto, el aire es hasta cierto punto químicamente inerte. No quiere decir que el aire en alguna región del espacio se va a convertir, por ejemplo, en helio, o bueno, va a sufrir una reacción química para que, etcétera, ¿sale? Y suficientemente grande, bueno, eso lo voy a dejar en suspenso porque es un poco difícil definir con precisión lo que vamos a querer indicar con suficientemente grande, ¿sale? Pero de entrada, al menos intuitivamente, vamos a referirnos a suficientemente grande para no observar efectos microscópicos que no pueda reproducir la termodinámica clásica, ¿sale? Entonces, esto es a lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar fluidos puros. Y también déjenme definir una cosa que se va a llamar estado termodinámico. Entonces, el estado termodinámico o estado macroscópico, esto es muy importante, o estado macroscópico, de un sistema se caracteriza completamente por unas cuantas variables macroscópicas. Y de hecho existen dos tipos de variables macroscópicas. Seguramente algunos de ustedes recordarán las variables extensivas. Y las variables intensivas. ¿Verdad? ¿Sí recuerdan las variables extensivas e intensivas? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un contenedor en cuyo interior, por ejemplo, hay helio molecular, entonces tienen un contenedor completamente sellado.
Entonces, a lo mejor, por ejemplo, aquí al interior tienen helio molecular. Helio. No, el helio no es molecular, ¿verdad? Es diatómico. No. No, ¿verdad? Es nada más el helio así. En todo caso sería el hidrógeno molecular. El helio. Si ustedes tienen dentro un gas de helio, pues entonces ese es un sistema simple, para empezar, ¿vale? Entonces, sistema simple. Pero más que un sistema simple, es en particular un fluido puro. Correcto. Y el estado termodinámico, o estado de equilibrio, se caracteriza por las siguientes variables macroscópicas. Por ejemplo, ¿qué variable macroscópica o qué variables macroscópicas ustedes pueden pensar que caracteriza a este sistema? Volumen. Volumen, muy bien. ¿Qué otra? La presión. Presión, muy bien. Energía, tal vez. La energía, ¿qué otra? La temperatura. Número de partículas. Temperatura, número de partículas. ¿Alguna otra? Quizás la densidad. La densidad es una combinación de V y N. Ujú. Estaría redundante. ¿Alguna otra? Se las doy yo. ¿Cómo se llama? Viscosidad. No, ¿La permeabilidad magnética? tampoco. Componente químico. Potencial químico. Potencia. Potencial químico. La mu es el potencial químico. ¿Sí? ¿Cuáles de estas variables son extensivas? El volumen. Volumen. ¿Cuál otra? La energía. ¿Cuál otra? Número de partículas, ¿no? Muy bien. Estas son extensivas. ¿Y las intensivas? Pues las otras, ¿verdad? ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman extensivas y por qué se llaman intensivas? O bueno, ¿cuál es la definición de extensivas y cuál es la definición de intensivas? ¿Alguna idea? Que las extensivas dependen de la cantidad o porción que tomemos del sistema, ¿no? Y las intensivas, ¿no? Dependen de la cantidad de materia. Se puede decir de esta forma, si nosotros duplicamos el sistema, entonces las variables intensivas, las variables extensivas se van a duplicar, ¿sale? O sea, si escalamos la cantidad de materia por un cierto factor, entonces estas variables van a escalar en el mismo factor, ¿sale? En cambio, las intensivas no les importa. Si yo duplico el sistema, lo triplico, o etcétera, no importa cuánto lo escale. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia presente en el sistema. ¿Sale? Entonces, este sería un ejemplo de lo que llamemos sistema simple, particularmente fluido puro, y cómo caracterizamos el estado de equilibrio. En realidad, la caracterización del estado de equilibrio es mucho más, ¿cómo se llama? Más austera, en el sentido de que en realidad no necesitamos todas estas variables para caracterizarlo completamente. Más adelante van a ver que con los postulados que en realidad lo único que necesitamos para caracterizar un sistema completamente es una relación que tiene que ver con las variables extensivas del sistema. Pero esto es un adelanto.
a continuación lo vamos a analizar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo dijo que se llamaba mu? Potencial químico. Gracias. Bien, ¿puedo borrar el pizarrón? Bueno, al menos aquella parte. Sí. Sí. Voy a darles otra definición, que también es muy importante porque es parte del sujeto de estudio de la termodinámica. Entonces, definición. Entonces, bueno, al igual que el concepto de sistema simple, vamos a introducir el concepto de sistema compuesto. Un sistema compuesto, pues como su nombre lo indica, pues va a estar compuesto por más partes. En particular, esas partes son sistemas simples que van a estar separados por paredes o constricciones. ¿Sale? Estas paredes o constricciones en realidad son idealizaciones. ¿Sale? Estas idealizaciones son, en cierta manera, unas restricciones sobre la posibilidad de intercambiar ya sea energía, materia o volumen entre los elementos que componen al sistema. ¿Sale? Entonces, déjenme escribir eso que les acabo de explicar. Estas paredes son separaciones ideales. Que restringen los cambios en las variables macroscópicas. Y de hecho hay tres tipos principales. Puede haber más de tres, les anticipo. No quiere decir que sean las únicas que haya en todos los sistemas termodinámicos posibles. Aquí voy a restringirme a tres porque estoy bajo la discusión de variables termodinámicas que son esencialmente volumen, energía y número de partículas. Entonces, cada una de estas separaciones ideales corresponde a las restricciones en los cambios en cada una de estas variables extensivas. Cuando tengamos otro tipo de variables extensivas, entonces tendremos otro tipo de paredes, ¿sale? Mientras, vamos a quedarnos con estos tres tipos. Vamos a empezar por la pared adiabática.
La pared adiabática es una separación ideal que impide el intercambio de energía en forma de calor. ¿Sale? Entonces, cuando yo diga pared adiabática, quiere decir que es una pared que no es capaz de transmitir calor, energía en forma de calor. La segunda sería la pared fija. Una pared fija restringe los cambios en el volumen, es decir, impide el intercambio de volumen. Y por último, la tercera pared es la que restringe la entrada de materia al sistema. Y esa se conoce como pared impermeable. Entonces, la pared impermeable impide el intercambio de partículas entre los sistemas. ¿Dudas hasta aquí? Voy a borrar esta parte del pizarrón, ¿puedo? Sí. Sí. Bien, déjenme ponerles un ejemplo entonces. Ejemplo. Cuando ustedes se enfrentan, por ejemplo, a un problema termodinámico, vamos a poner un ejemplo muy simple. Imagínense que tienen, pensemos, por ejemplo, un bloque que tiene una cierta temperatura y otro bloque que tiene otra cierta temperatura. Digamos T1 y T2. Esto es un problema clásico en la termodinámica, ¿verdad? Porque si ustedes les dicen, bueno, imagínense que tienen dos porciones de materia, este puede ser agua, este puede ser la taza en la que se sirven su té, lo que sea, ¿sale? Tienen dos porciones de materia. Y les dicen, bueno, pues las ponemos en contacto térmico. ¿Cuál es la temperatura final? Pues claro, la temperatura final va a depender del calor específico de este material, el calor específico de este material, y esencialmente utilizamos la ley cero que indica que pues, los dos objetos eventualmente van a alcanzar la misma temperatura, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues uno hace unos cuantos cálculos y pues resuelve el problema. Entonces, esencialmente lo que les quiero decir es que si viene esa frase que indica poner en contacto térmico, es una frase que les da la idea
de que en algún momento esos dos sistemas van a compartir energía, es decir, van a tener la capacidad de compartir energía. Esencialmente lo que les quiero decir es que se puede ver desde el punto de vista de sistemas compuestos. Podemos pensar que en realidad nosotros tenemos un solo sistema compuesto, donde tenemos el sistema 1, tenemos el sistema 2, que están separados, por supuesto, del resto del universo. Es decir, el resto del universo no se entera que estos dos sistemas existen. Y al inicio, mero al inicio, estos dos sistemas tampoco se pelan uno con otro, ¿sale? Es decir, el sistema 2 no tiene conocimiento del sistema 1, ni el sistema 1 tiene conocimiento del sistema 2. O sea, podemos decir que al inicio están separados. De hecho, están separados por 3 paredes. Las 3 paredes que les impide que ocurran cambios en las variables extensivas e intensivas entre estos dos sistemas, ¿sale? Estas separaciones, pues son exactamente las 3 que tenemos allá. Es decir, que al inicio del problema tenemos el sistema con una pared adiabática. Tenemos una pared fija. Y también tenemos una pared impermeable. ¿Sale? Entonces ustedes pueden decir, bueno, pues estos son como que muchos requisitos para un problema muy sencillo. O sea, pues sí, vamos a echar el té dentro de la taza. La porción de materia 1 a una temperatura se va a poner en contacto térmico con la otra porción de materia que está a otra temperatura y eventualmente van a llegar al equilibrio térmico. Esa historia se la saben muy bien. Entonces, ¿por qué la necesidad de pensarlo de esta forma? Bueno, la necesidad es la siguiente. Resulta que el problema que nosotros estamos visualizando acá arriba, esencialmente lo podemos establecer dentro de este esquema cuando decimos la siguiente frase. Entonces, ahora tenemos el sistema 1 y el sistema 2. Y entonces, problema. Si removemos la pared adiabática, entonces, ¿cuál es el estado final del sistema? ¿Sale? Es decir, lo que estoy haciendo es en cierta forma darle ofrecerles una manera general de visualizar la forma en la que se establece un problema en termodinámica. No importa cualquier otro problema que ustedes tomen de libro que hayan consultado, por ejemplo, en Física 4 o Física 3, no sé dónde vieron termodinámica clásica, cualquier problema que ustedes pongan ahí, pueden visualizarlo siempre de la misma forma, como si los dos sistemas fueran parte de un sistema llamado sistema compuesto y que en algún momento, bueno, estos dos están separados por las paredes ideales correspondientes y en otro momento de la historia voy a remover alguna de esas paredes. ¿Sale? Entonces, remover una de las paredes esencialmente va a implicar que yo quiero resolver esencialmente cuál va a ser el estado final del sistema. ¿Sale? Déjenme se los planteo de forma más general en aquella parte del pizarrón. ¿Puedo borrar aquella parte del pizarrón? Sí. También me pueden interrumpir si voy demasiado rápido, por favor me detienen. Si tienen una duda en cualquier momento, con gusto me detengo y se los explico. ¿Sale?
Entonces, al igual que el ejemplo que les acabo de poner allí, tómense cualquier otro problema de la termodinámica, el que ustedes quieran. Ustedes revisen todos los problemas que resolvieron en su curso de termoclásica, no importa cuál ustedes quieran resolver. Esencialmente, siempre se puede poner dentro del lenguaje de las paredes ideales. Y el problema fundamental a resolver es el siguiente. Determinar el estado final de un sistema compuesto si removemos algunas de las constricciones internas del sistema. Entonces, el problema fundamental consiste en determinar el estado final de un sistema compuesto cuando removemos algunas de las constricciones. Constricciones ¿sale? Entonces, este es el principal problema o el problema fundamental de la termodinámica, ¿sale? Se los pongo de esta forma. Por ejemplo, cuando ustedes están pensando en resolver un problema de la mecánica clásica, entonces llega el profe y les dice, miren, este es el hamiltoniano. Resuélveme esta pregunta. Lo primero que tienen que hacer es resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange. Cuando ustedes resuelvan las ecuaciones de Euler-Lagrange, en principio deberían conocer ya todo lo que importa o la información total acerca del sistema que están estudiando. Si ustedes están en mecánica cuántica, les dan el hamiltoniano de un sistema, lo que tienen que hacer es resolver las ecuaciones de Schrödinger o la ecuación de Schrödinger, y entonces, con ayuda de esa solución, pueden responder cualquier pregunta que ustedes necesiten, ¿sale? En mecánica elemental, si ustedes tienen una trayectoria, tienen una partícula y conocen la trayectoria de la partícula, se pueden hacer la pregunta que ustedes quieran y con eso lo van a resolver. Aquí igual. Esencialmente, el problema de la termodinámica consiste en determinar el estado final de equilibrio una vez que uno remueve algunas constricciones internas del sistema. Y el equivalente de lo que vamos a llamar estado final de equilibrio, cómo encontrar el estado final de equilibrio, es parte de los postulados de la termodinámica, ¿sale? Entonces, en algún momento les voy a dar el equivalente de resolver la ecuación de Schrödinger o el equivalente de resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange. En este caso va a ser maximizar la entropía, ¿sale? O hallar una cosa que vamos a llamar relación fundamental, ¿sale? Pero vamos a llegar más allá en un momento. ¿Les queda claro hasta aquí el punto de vista? ¿Sale? Sí. Bien. Voy a borrar todo el pizarrón. Díganme si necesitan una pausa, necesitan un tiempo o ya puedo hacerlo. Un poquito nada. No, espérame. Segundos. Me espero unos momentos. Mientras voy a borrar esta parte.
Ahora sí, permítanme continuar. Déjenme borrar de este lado. ¿Ya puedo? Sí. Ahora sí vienen los postulados. Primero necesitábamos unas cuantas definiciones para entender cuál es la cosa que vamos a estudiar. Ya dijimos que vamos a estudiar sistemas simples o sistemas compuestos. Establecimos el problema que queremos resolver y ahora voy a darles el primer postulado. Entonces, esencialmente, el postulado 1 me va a decir qué es lo que yo tengo que encontrar, ¿sale? Y lo que tengo que encontrar para resolver la termodinámica de un sistema es el estado de equilibrio. En algunos casos llaman al estado de equilibrio, lo llaman estado macroscópico. Entonces, el estado macroscópico de un sistema simple está caracterizado completamente por su energía interna, su volumen y su número de partículas. Para un sistema compuesto, la caracterización del estado de equilibrio se hace a través de las mismas variables. De cada componente del sistema. O sea, si tuviéramos un sistema compuesto por dos sistemas simples, entonces necesitaríamos la energía de un sistema, la energía del otro sistema, el volumen de un sistema, el volumen del otro sistema, número de partículas de uno y otro. ¿Sale? Entonces, esto es muy, muy importante porque este esencialmente es el equivalente de lo que, por ejemplo, en cuántica sería la ecuación de onda. Si ustedes conocen la ecuación de onda, entonces conocen el sistema. Aquí, cuando ustedes conozcan U, V y N, esencialmente conocen al sistema. ¿Sale? En realidad hay una más, pero todavía no está aquí metido porque, claro, el símil no es del todo preciso. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un sistema mecánico, si ustedes tienen una partícula, el movimiento de la partícula estaría determinado ¿por quién? Por su posición y su momento, ¿verdad? Si ustedes conocen la posición y el momento, pues esencialmente caracterizan todo lo que necesitan saber de la partícula en movimiento. ¿Por qué? Porque a partir de ahí pueden predecir el siguiente estado del sistema y así sucesivamente, o pueden conocer toda la trayectoria. Equivalentemente aquí, esas propiedades serían
tendrán el símil en su energía interna, su volumen y su número de partículas. Que no le di nombre, pero claro está que le vamos a llamar n. ¿Sale? Este es el postulado número 1. Me dice qué es lo que yo necesito para caracterizar un sistema. Noten que no necesito la temperatura para caracterizar el estado del sistema. No quiere decir que no sea importante conocerla en un sistema termodinámico. Tampoco me dice que necesito la presión. Nuevamente, no quiere decir que no sea importante para caracterizar el sistema. ¿Sale? Voy con el postulado número 2. Entonces, el postulado número 2 me dice que existe una función definida para todos los estados de equilibrio llamada entropía, que es función de las variables extensivas del sistema. Y además posee la siguiente propiedad. Entonces, la propiedad que tiene es la siguiente. Si nosotros si tenemos un sistema compuesto y removemos alguna de las constricciones, entonces esta función de entropía va a ser tal que se va a maximizar sobre todos los posibles estados de equilibrio del sistema. ¿Sale? Entonces, en un sistema compuesto, se remueve alguna de las constricciones ¿no? Entonces, los valores adoptados por las variables extensivas serán aquellos que maximicen la entropía. ¿Sale? Entonces, mientras que aquí les estoy diciendo qué es lo que deben encontrar, aquí les estoy diciendo cómo. Bueno, la mitad de cómo. También hay que observar algo muy importante. Noten que nosotros partimos del estudio de sistemas que hemos llamado sistemas simples o sistemas compuestos. Y hay variables que son muy naturales. ¿Por qué? Porque nosotros
podemos medirlas directamente, las variables extensivas de un sistema, como son el volumen, el número de partículas, la cantidad de materia, a lo mejor no exactamente como número de partículas, y además la energía, aunque esa no es del todo cuantificable directamente, pero nos puede dar una idea de cómo hacerlo. Esas variables son realmente naturales, pero la entropía no. O sea, la entropía en realidad no es una cosa, una propiedad que nosotros veamos, que salte a la vista en un sistema termodinámico, ¿verdad? No es que yo vaya, vea el aire y entonces diga, ah, miren, ¿ya vieron cuánta entropía tiene? No es algo completamente natural. Sí podemos decir el volumen, ¿no? O sea, bueno, tiene más volumen que este. O si tenemos un aire más caliente que otro, podemos decir, ah, este tiene más energía que este. Si tenemos un sistema más grande que otro, uno más denso que otro, entonces podríamos decir, ah, miren, este tiene más materia que este. Pero no podemos decir eso de la entropía. No es una variable natural. Bueno, el postulado número 2 esencialmente se encarga de decirnos, miren, existe una función, no le pudimos haber dado otro nombre, vamos a llamarla entropía, y esa es una función de las demás variables, las que sí no son completamente naturales. Y además, con todo eso, con la función de estas variables termodinámicas, nos basta para caracterizar el estado del sistema. ¿Sale? Es esencialmente lo que nos dice el postulado número 1 y el número 2, en conjunto. ¿Sale? La entropía no es algo que sale naturalmente de la observación empírica, sino que más bien es una manera de formalizar la manera en la que nosotros vamos a estudiar axiomáticamente la termodinámica. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, podríamos incluso decir que la entropía no tiene realmente una interpretación física directa. Claro, más adelante, cuando veamos un poco más de mecánica estadística, pues sí, vamos a asociarlo con el desorden de un sistema o la interpretación de las que ustedes ya tienen conocimiento. ¿Sale? ¿Les queda claro hasta aquí el postulado número 1 y el postulado número 2? ¿O tienen dudas? Bien. Bien. Si no tienen preguntas, voy a borrar aquí esta parte del pizarrón y voy a pasar con el postulado número 3. Antes de eso voy a hacer unas observaciones del postulado número 1 y 2. Voy a borrar esta parte. Entonces, observaciones. La entropía solamente se postula su existencia para los estados de equilibrio. Eso es súper importante. La entropía no es algo que pueda, por ejemplo, definirse fuera del equilibrio termodinámico. Más adelante vamos a discutir algo en relación a ello. Pero es importante que ustedes tengan conocimiento de eso. Entonces se postula la existencia de la entropía solo para estados de equilibrio. Quiero que observen que el postulado número 2 esencialmente nos dice cuál es la solución, una solución formal del problema fundamental de la termodinámica. Recuerdan que les dije que todo problema termodinámico se puede esencialmente compactar ¿cómo se llama? En un problema único que consiste en tener un sistema compuesto y remover algunas constricciones del sistema. Entonces, la solución de ese problema, del problema fundamental, está dada por ¿cómo se llama? El postulado número 2. O sea, removemos algunas de las constricciones y entonces se maximiza la entropía. ¿Sale? Es un postulado, es un axioma para la termodinámica. Entonces, indica la solución formal
del problema fundamental de la termodinámica. Ujú. O sea, el nuevo estado de equilibrio es aquel que maximiza la entropía. Otra cosa muy importante, la entropía como función de los parámetros extensivos. Entonces, noten que aquí la entropía es una función de los parámetros extensivos, así se define. O sea, nosotros estamos diciendo que siempre la entropía será una función de las variables extensivas, ¿sale? Pero hay que tener mucho cuidado. Ustedes seguramente habrán visto en sus cursos de termodinámica cosas, por ejemplo, como derivar la entropía respecto de la temperatura. Pero la temperatura no es una variable extensiva. No quiere decir que no pueda ser la entropía una función de los parámetros intensivos. La entropía cambia si cambiamos la presión, claro está. Si cambiamos alguna variable intensiva, ya sea el potencial químico u otra variable intensiva, sí va a cambiar la entropía. Y podemos decir que indirectamente la entropía también es una función de las variables intensivas. Pero como definición, nosotros estamos diciendo de entrada que la entropía será una función de las variables extensivas. Y a eso le vamos a dar un nombre muy particular, ¿sale? A esta función, a la entropía, como función de las variables extensivas, extensivas, la llamaremos, y aquí se los voy a poner en rojo porque ese nombre es súper importante, la vamos a llamar relación fundamental. En el Salinas le llaman ecuación fundamental. ¿Vale? ¿Por qué recibe ese nombre tan pomposo? Pues es porque lo que nos está diciendo el postulado número 2 es que esta función, llamada relación fundamental, contiene toda la información termodinámica posible. Por eso les digo que es el símil de lo que llamaríamos la ecuación de onda. Si ustedes tienen la ecuación, si tienen la ecuación de onda, la función de onda, perdón. Si tienen la función de onda, entonces ustedes van a conocer todo sobre su sistema cuántico. Si ustedes conocen la solución de la ecuación de Lagrange, o sea, la trayectoria en el espacio-fase, entonces tienen esencialmente toda la información concebible sobre su sistema mecánico. Aquí, si ustedes conocen a la entropía como función de las variables extensivas, esencialmente tienen el conocimiento total sobre su sistema termodinámico. ¿Sale? Entonces, esta función tiene toda la información concebible, toda la información termodinámica concebible sobre su sistema. Toda la información termodinámica concebible sobre el sistema termodinámico. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nos va a interesar siempre poder determinar. Si ustedes saben determinar la relación fundamental, entonces cualquier problema de la termodinámica será pan comido. En realidad no es del todo cierto, pero esencialmente contiene toda la información concebible del sistema bajo estudio.
¿Sale? Entonces, estas son las observaciones acerca de los postulados 1 y 2. Bien. Déjenme borrar esta parte y ahora sí voy con el postulado número 3. Entonces, postulado número 3. Este postulado es un poco más matemático porque nos dice esencialmente las propiedades de esa función que hemos llamado entropía. Entonces, la entropía de un sistema compuesto es aditiva sobre todas las componentes del sistema. ¿Vale? O sea, si yo tengo un sistema con dos partes, la entropía total del sistema es la entropía del sistema 1 más la entropía del sistema 2. Si tengo tres sistemas, la entropía total es la entropía 1 más la entropía del sistema 2 más la entropía del sistema 3. ¿Sale? A eso se refiere con aditividad. La segunda es que la entropía es una función continua diferenciable, en realidad debería decir por lo menos dos veces diferenciable, pero para hacerlo simple, diferenciable. Y monótonamente creciente. Creciente, pero solo en la variable de energía. Respecto de las otras variables puede pasar otra cosa, pero al menos para la energía, la entropía es una función continua, dos veces diferenciable por lo menos, y monótonamente creciente de esta variable llamada energía. ¿Sale? Y bueno, para concluir voy a nada más establecer una consecuencia del postulado número 2, del postulado número 3. En realidad voy a pintar más, pero me lo voy a reservar, me voy a reservar para la siguiente clase. Ya estamos por terminar, por concluir la clase. Déjenme, les hablo acerca de una consecuencia. Fíjense, hemos establecido como una especie de, de axiomas. Tenemos el axioma 1, el axioma 2 y el axioma 3. Piensen que estamos como en un curso de cálculo. Vamos a establecer nuestro primer teorema. Nuestro primer teorema sería: ¿qué pasa si yo tomo la derivada de la entropía respecto de la energía? Manteniendo todas las cosas constantes. Por ejemplo, volumen, número de partículas o alguna otra variable de la que dependa ese. ¿Qué puedo yo decir acerca de los cambios en la entropía respecto de la energía? Yo sé que la entropía es una función continua, diferenciable y monótonamente creciente en la variable de energía. Entonces, ¿la derivada cómo debe ser? ¿Positiva, Cero. negativa o cero? Mayor que cero. Mayor que cero. ¿Y qué nos dice, alguno de ustedes recuerda una relación termodinámica que implique la derivada de S respecto de T? Perdón, respecto de U. ¿Esto qué es? ¿Alguien recuerda?
la definición de la temperatura. Entonces, el postulado número 2 tiene como primera consecuencia que la temperatura debe ser estrictamente mayor que 0. ¿Sale? Este es nuestro primer teorema. Más adelante vamos a establecer algunas otras consecuencias de estos postulados. Por el momento, los voy a dejar que terminen de copiar y voy a concluir la clase aquí. Nos veríamos el siguiente.